Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, eh, este video se los preparo para que aprendamos a realizar las actividades que yo les estuve mandando. Siempre yo les estoy mandando que hagan una ecuación. Y cuando yo les digo de que hagan una ecuación, la ecuación va a ser, por ejemplo, los reactivos que me dan un producto, por ejemplo. ¿Sí? Esa va a ser la ecuación. ¿Sí? En este caso, que vamos a trabajar óxidos, recuerden que, como vieron el año pasado, los óxidos pueden ser básicos o pueden ser ácidos. ¿Sí? Bueno, siempre recuerden que esta va a ser nuestra ecuación. Bien. Vamos a empezar con un óxido básico. ¿Sí? Los óxidos básicos son la combinación entre un metal y una molécula de oxígeno. ¿Sí? Entonces vamos a tener un metal más una molécula de oxígeno. Y fíjense cómo pongo la molécula de oxígeno. Es O2. ¿Sí? Siempre que el oxígeno esté del lado de los reactivos va a tener este subíndice que es el 2. Y esto me va a dar, obviamente, el óxido básico. ¿Sí? Otra cosita que ustedes tienen que tener en cuenta es que en la nomenclatura tradicional vamos a tener unos sufijos que son, por ejemplo, ico y oso. Y este ico y oso son para recordar los números de oxidación o las valencias que van a utilizar. Siempre que sea ico, va a ser la valencia más grande. Y siempre que sea oso, va a ser la valencia más pequeña. ¿Sí? Después vamos a tener, en el caso de los óxidos ácidos, otros tipos de sufijos y prefijos para seguir utilizando la nomenclatura. Bien, entonces yo les digo, por ejemplo, vamos a plantear la ecuación de obtención del óxido de calcio. ¿Sí? Entonces, para plantear esta ecuación de obtención, vamos a necesitar sí o sí a nuestro lado la tabla periódica. Y si no tienen tabla periódica, fíjense de que hay aplicaciones que pueden utilizar tablas periódicas o busquen una tabla periódica por internet o buscan la valencia o el número de oxidación que necesitan en internet. ¿Sí? La idea de todo esto es que ustedes aprendan a hacer las fórmulas, aprendan a reconocer las fórmulas y aprendan a proponer una ecuación. ¿Sí? Porque no tiene sentido que se estén copiando, a ver, pasame el óxido de calcio, porque si no, no lo van a aprender nunca. Y esto es sentarse con guías y empezar a resolver. O sea, lo primero que tienen que tener en cuenta es que si es óxido, va a estar formado por un metal o un no metal y el oxígeno. ¿Sí? Porque es un compuesto binario. Perfecto. ¿Cómo planteamos esta ecuación de obtención? ¿Sí? El fenómeno químico se va a dar cuando el calcio va a reaccionar con la molécula de oxígeno y va a formar el óxido de calcio. ¿Cómo forma este óxido de calcio? Lo primero que tenemos que hacer es poner los elementos. Disculpen que se los escriba así, pero es para que vayamos un poquito más rápido. Poner los elementos sin los subíndices. Bueno, vamos a ir abajo. Sin los subíndices. ¿Ven? El oxígeno tiene subíndice 2, pero yo del lado de los productos no lo pongo. ¿Sí? Para que sea más rápido, vamos a intercambiar las valencias. Si ustedes buscan en la tabla periódica, el número de oxidación del calcio es más 2 y el del oxígeno es menos 2. ¿Sí? Cuando se forme esta unión, que va a ser una unión iónica, se van a intercambiar estos números. Y como es el mismo número, el 2, lo simplificamos y me va a quedar con un 1 abajo. ¿Sí? Siempre, una vez que terminemos,
vamos a tener que balancear esta ecuación. La vamos a pasar en limpio para que nos quede, para poder balancear la ecuación. Siempre, como paso número 2, vamos a colocar el número 2 como coeficiente. ¿Sí? Y con esto vamos a empezar a balancear la ecuación. Vamos a tener que este 2 me va a afectar el 1 que yo tenía abajo del calcio y el 1 que tengo abajo del oxígeno. 2 por 1, 2. Vamos del lado del calcio, del lado de los reactivos, y tengo que colocar un 2 para que este 2 por 1 me dé 2 átomos de calcio. Y lo mismo va a ocurrir con el oxígeno, pero miren, 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. Y yo de este lado ya tengo el 2, ¿sí? Por ende ya la ecuación me queda balanceada. Esto que me quedó acá, sin el coeficiente estequiométrico, es el óxido de calcio. ¿Se entiende? O sea, fíjense lo primero que hay que tener en cuenta. Que el óxido básico va a ser la combinación del metal con la molécula de oxígeno, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es la nomenclatura ozoico y que es un compuesto binario, ¿sí? Esto que está acá, que obtuvimos acá, es la ecuación de obtención, ¿sí?